Señores, por razones de la presencia de muchos profesionales de la medicina los miércoles, y de seguridad social los jueves, ha hecho que muchas personas transfieran o pasen todas sus preguntas a nosotros para que se la pasemos a los invitados. Sin embargo, la etapa que estamos viviendo es tan diferente. Nunca en el mundo, no solamente aquí, existía el hecho de la cantidad de preguntas que se hacen en torno a una enfermedad. La cantidad de preguntas superan por mucho a los temas principales. Todo el mundo lo que hace es que pregunta. En esas condiciones, yo pensé que lo mejor era transmitir una experiencia. ¿Cuál es la experiencia? Nosotros padecimos la enfermedad y como un hombre de la edad que soy, pues siempre tuve mi médico en condiciones sanas y en condiciones de crisis de salud, y en la crisis que tuve afectado por coronavirus, entonces tuve mi médico con algunos comunes denominadores, que son mujeres las dos, que son dos profesionales excelentes las dos, y que pueden aportar muchísimas respuestas a las preguntas que se hacen. La doctora Claudia Almonte es la persona que Pedro Ureña me entregó después que me colocó los stents. Es decir, tengo muchos años con la doctora Almonte, ella chequeando. Es como un ángel de la guarda, ¿verdad que sí? Exacto. Y la doctora Soler, que viene con un refuerzo, con un cirujano torácico, es la persona que Michelle y el doctor Jacín Santiago nos refirió cuando fuimos afectados del coronavirus. Vamos a hablar con los tres profesionales, pero primero vamos a un tema específico que le pedí a la doctora. Ni siquiera nos pusimos, ellas no sabían que veníamos en esa tónica. Doctora, gracias por venir. Muy buenos días. Doctora Almonte, hay un libro de García, el amor en tiempo de cólera. La vida en tiempo de coronavirus, la cardiología en tiempo de coronavirus y las enfermedades del sistema cardiovascular. Porque ayer me encontré con un joven internista que le enseñé unos análisis y me dijo, mira, yo leí por ahí que el coronavirus podía producir algún problema de ritmo. Digo, también, ¿verdad? Y entonces, vamos con la doctora. Doctora, ¿hay ya experiencia en este año suficiente, ya que no hay literatura todavía, o muy poca, para decir en qué afectó el virus al sistema cardiovascular? Sí, muy buenos días. De verdad que nosotros como cardiólogos, sobre todo, nos vemos involucrados al iniciar esta pandemia el año pasado, precisamente porque a raíz de algunos estudios que se hicieron en pacientes post-mortem, sobre todo en Italia, en el área de Europa, viene a resaltar el hecho de encontrar lo que son ya afecciones cardiovasculares. No obstante, también se incluye la patología de que podían fallecer o complicarse por trombosis, tromboembolismo pulmonar, trombosis venosa, que ha ocurrido en estos pacientes. Y verdaderamente, además de las arritmias, como bien usted ha mencionado, verdaderamente nosotros entramos en el equipo multidisciplinar, como se ha llamado, para el manejo del paciente con afección por COVID. La afección por COVID, bien diciéndolo, recordemos que es un virus. Los virus no son nuevos, o sea, hemos tenido pacientes anteriormente, y recordemos que por eso existen lo que es la vacuna para la influenza, el neumococo también, porque precisamente uno de los pilares a trabajar en los pacientes, sobre todo añosos, y los pacientes cardiovasculares complicados, son los pacientes con afecciones, con patologías cardiovasculares. O sea, los virus de por sí, desde hace muchos años, pueden afectar el miocardio, o sea, el corazón,
pueden llevar a complicaciones y de hecho a mortalidad. Y por eso, desde antes de existir el COVID, se insiste mucho en que nuestros pacientes añosos, los pacientes con falla cardíaca, deben de aplicarse la vacuna que ha existido para la influenza de neumococo. Antes de la vacuna, doctor Almonte, esa afección del coágulo o un problema de coagulación que yo recuerdo que la doctora Soler chequeaba mucho, hay un indicador. Sí, el dímero D. Exacto. Entonces, ese problema es el que produce el daño en el pulmón o es el virus en el pulmón el que afecta el sistema de coagulación. Se habla de dos vertientes, o sea, está la afección directa, que por eso es que los neumólogos entran también en el equipo multidisciplinar, pero está también problemas en la cascada de coagulación y la producción de émbolos, de coágulos, que pueden ser ya sea en las piernas o pueden ser directamente en lo que son las arterias pulmonares. ¿Qué pasa? Que cuando se ocluye, es como el corazón, cuando se ocluye una arteria de las pulmonares puede producir un infarto, pero en el pulmón. Y eso es lo que precisamente, como la doctora Soler quizás le insistió mucho en el dímero D, que al estar quizás elevado y otros también indicadores, favorece al uso de anticoagulantes durante los mismos. Ahora bien, yéndonos un poquito atrás a la pregunta, importante recalcar, sí ha existido en los pacientes con COVID algunas afecciones propias en el miocardio. El miocardio es el músculo cardíaco que puede inflamarse, puede producir en ese paciente falla cardíaca, puede producir arritmias. Por eso en estos pacientes, de hecho, después que han hecho el COVID, le estamos como protocolo realizando lo que es el eco strain, que es una modalidad de eco para precisamente darnos cuenta cómo ha quedado ese músculo cardíaco, ese miocardio y a futuro también. Todavía no conocemos la evolución total de la enfermedad, apenas tenemos un año, hay pacientes que todavía apenas tienen 2 o 3 meses de afección, son pacientes que entendemos que en el tiempo deben de continuar lo que es el seguimiento. También debemos recordar que ante esta pandemia existe mucho la ansiedad. Debemos recordar que hay pacientes que han creado insomnio, que han creado ataques de pánico por lo mismo y que esto puede conllevar a arritmias también. Lo correcto es la evaluación por el cardiólogo, realizar el ecocardiograma, un holter, hacer las analíticas pertinentes y darse el seguimiento adecuado. Doctora, usted ha mencionado 2 veces equipo multidisciplinario. Y la misma doctora Soler, que se adelantó hasta con un libro ya sobre la enfermedad, aclaró aquí que así como el equipo es multidisciplinario, el virus es sistémico después, es decir, que aunque entre por vías respiratorias, y ha hecho que los neumólogos sean los mayimbe de la bachata, porque ellos son los que manejan el tema. Realmente, así como la estadística del VIH, yo no sé si usted recuerda que a veces los familiares le pedían a los médicos que no pusiera la causa verdadera, sino en las 3 razones, a causa de, a consecuencia de, causa final, no se ponía VIH, sino la enfermedad que le bajaba la defensa, que yo que el hígado, etc. En los números que nos están dando todos los días, ¿qué posibilidad usted estima que sean pacientes de alto riesgo, por ejemplo, cardiovasculares, que mueren de enfermedad cardiovascular, que estén cargándose al coronavirus? No, eso no lo puedo, esa respuesta no la tengo ahora mismo. O sea, hay que recalcar que de los grupos afectados y que pueden complicarse con mayor incidencia son los pacientes añosos, los pacientes cardiovasculares, los diabéticos, pacientes con comorbilidades, aunque debemos saber y la población debe saber que hay muchos pacientes que no tenían antecedentes patológicos, no tenían enfermedad de base y sin embargo hicieron afección y muerte. O sea, debemos tomar en cuenta de que siguen existiendo las enfermedades
Cardiovasculares Ok, crónicas no transmisibles. Ese coágulo que se le puede formar a una persona termina haciendo un daño o en el cerebro o en el pulmón o en la coronaria o siempre en el pulmón. Generalmente es en el pulmón a eso es que generalmente se le da el seguimiento. Pero recordemos también que existen afecciones cerebrovasculares. Depende también si el paciente ya tiene una patología de base. Y recordemos que aún sin existir el COVID, un paciente puede hacer un tromboembolismo pulmonar, un paciente puede hacer una trombosis venosa, un infarto cardíaco, un accidente cerebrovascular. Puede ser el detonante de que ese paciente que ya tenía una patología de base acelere el proceso y pueda hacer un evento y que lo lleve a la mortalidad. Pero lo más temible es precisamente, y por eso es el protocolo de la anticoagulación y tratar si necesita ventilador, llevarlo al ventilador, lo que es la parte respiratoria, el tromboembolismo pulmonar que pueden hacer estos pacientes. Doctor, en principio se habló mucho del tratamiento porque no existían las drogas específicas para ese virus, sino que se habló de algo que tenía que ver con virus y se discutió mucho en caso de que producía cierto daño, ya eso se estableció bien. El tratamiento del coronavirus está bien claro. Ahora estamos discutiendo de vacunas. Hay un lío con AstraZeneca en el FDA en Estados Unidos en el día de hoy, que no se sabe en qué va a terminar. Pero en el caso de los tratamientos, cuando le llegaban pacientes que habían sido tratados, ¿cuáles eran los productos que usted entendía que ya estaban establecidos y algunos que traían, por ejemplo, el tema del Remdesivir, el tema de los diferentes productos? Es que nos llegaban diferentes pacientes, o sea, yo no estaba en la línea, no he estado en la línea de atención directa con COVID, o sea, nosotros hemos manejado de esos medicamentos. Sí, llegaron nosotros hemos manejado pacientes que nos llegan, que estuvieron ingresados en cuidado intensivo, que felizmente fueron dados de alta y nos llegan con las indicaciones. Muchos venían ya con algunos precisamente medicamentos para bajar lo que es la carga viral, con esteroides, con anticoagulantes, y nosotros precisamente como cardiólogos debemos de dar el seguimiento y de los marcadores hasta precisamente el dímero D, que es uno de los marcadores que más tememos, hasta disminuir el mismo y que ese paciente no se encuentre todavía en riesgo. Generalmente estos pacientes ya llegan con un tratamiento establecido, ya sea de su neumólogo, infectólogo. Recordemos que en el equipo multidisciplinar entra también lo que es el infectólogo, que en muchas ocasiones mejoraron estos cuadros, al igual que los neumólogos, y nosotros como cardiólogos, y de hecho los psicólogos también, y los intensivistas que han ido, yo diría que el cuerpo completo es que ha trabajado esta parte de los pacientes afectados por COVID. Pero el tratamiento, así per se, generalmente llegan con un esquema ya preestablecido y al ser dados de alta, nosotros le damos seguimiento ya a lo que es la parte cardiovascular. La mayoría de los pacientes que han sido egresados han evolucionado satisfactoriamente. Hasta ahora, yo como ecocardiografista pudiera dar quizás el testimonio que así muchas afecciones de músculo cardíaco o miocarditis no hemos visto. Sí hemos visto pericarditis post-COVID, o sea, y también líquido alrededor de lo que es el corazón, que es efusión pericárdica, pero fallo cardíaco así per se, solo bien, baja fracción de eyección. Pero hay dos elementos, doctora, que hacen que doctora Almonte, quiero que hagamos un programa sobre esos riesgos. ¿Por qué? Primero, cuando hablan de exposición, edad, diabetes y problemas cardiovasculares. Si ustedes están ahí, es decir, que la consulta es, ¿me vacuno? ¿No me vacuno? ¿Corro riesgo? No. Esa es la pregunta a ustedes que más asedian. Esa más que pregunta... Esa es una. Y la otra es, si el paciente cardiovascular me consta que abandonó un poco la consulta por no abrumar mucho al médico,
a las emergencias. Claro. ¿Realmente es así o usted notó que realmente bajaron los riesgos de enfermedades cardiovasculares? Bueno, con la primera pregunta, en verdad, todos los pacientes cardiometabólicos y cardíacos, voy a hablar más de los cardíacos, deben de vacunarse. O sea, no hay contraindicaciones. En las semanas pasadas hubo mucho rumor de que los pacientes anticoagulados, antiagregados, que si se vacunaban o no, todos deben vacunarse. La Sociedad Española y algunas otras sociedades han emitido documentos que aclaran perfectamente cómo debe ser el cuidado. Existe un grupo que es antiagregado. Antiagregado es cuando usted toma clopidogrel, aspirina, que ha tenido stent, o por alguna enfermedad de base usa aspirina, o si ha tenido trombosis cerebral, usted puede vacunarse. Si acaso, si sangra un poquito en el área de punción, presionarse por 2 a 5 minutos. Existe otro grupo que son los anticoagulados, el grupo que usa dabigatran, apixaban, que son moléculas, que no voy a mencionar los nombres comerciales, igual lo que la Sociedad Española y otras entidades, y de hecho la Sociedad Dominicana de Cardiología emitió un documento basado en estos documentos también, de que podían vacunarse y que solo es presionar el área de punción por 2 a 5 minutos. Si usted está en warfarina, por ejemplo, pacientes que tienen válvula protésica en el corazón o pacientes que han hecho algún evento histórico antes de esta pandemia y por ende usan warfarina o Coumadin, como le llaman, esos pacientes deben tener el INR, que es un análisis para medir la anticoagulación en sangre. Los que lo toman saben a qué me refiero. Deben de tener el INR entre 2 y 3. Y lo mismo, tratar de presionarse el área de punción por 2 a 5 minutos. Pero no hay contraindicación hasta el momento para que un paciente cardiovascular reciba la vacuna. Eso debe de quedar establecido. Mire, usted tiene, igual que la doctora Soler, no una responsabilidad, pero una etiqueta que no se van a poder quitar, que son médicos de médicos. Claro. Una cosa, la doctora Claudia Almonte se quiere vacunar, no es médico ni es cardiólogo. Yo me vacuné. Pero si le hubieran dado la opción de buscar la vacuna, de elegir la vacuna, ¿cuál usted hubiera elegido? No, es que hasta ahora todas las vacunas, o sea, no podemos decir que ninguna vacuna ha tenido verdaderamente como ese estudio que diga, no, mira, esta no debe de beneficiarse nuestra población dominicana. Yo entiendo que el gobierno hizo una elección adecuada, o sea, entendemos, y fíjese que precisamente ha surgido ayer lo que es esta duda con la vacuna que se mencionó en día de ayer en todo el periódico, que es de AstraZeneca, pero todavía no está completamente cubierto el que no debe de vacunarse con ese tipo de vacuna. En relación, perdón, a otra pregunta que usted me hizo de que si las enfermedades cardiovasculares han llevado a los pacientes o los pacientes cardiovasculares han dejado de asistir a la consulta, fíjese que no sé qué pasó, pero nosotros cerramos como grupo la oficina en medio de cuando estaba la crisis, que estaba verdaderamente muy crudo lo que es la afección por COVID en el país, y abrimos como en 1 mes y medio y realmente como se establecieron los protocolos, entendemos que han asistido muchísimos más pacientes. Quizás por el temor del COVID, tal vez los centros hospitalarios o clínicas vieron disminución porque como nosotros trabajamos en una oficina que no es ni un centro hospitalario ni una clínica, quizás por eso fue que quizás tuvieron el deseo de poder asistir sin tener que contagiarse de COVID, pero sin embargo, a medida que han ido abriendo todos los centros hospitalarios, van asistiendo más pacientes y de hecho, muchas veces en los medios de comunicación se hizo llamado, tanto en Europa, Estados Unidos, aquí en República Dominicana, de que los pacientes no debían postergar sus visitas de seguimiento porque las afecciones cardiovasculares siguen existiendo. Bien. O sea, sigue existiendo el infarto, sigue existiendo la hipertensión y de hecho tenemos muchos pacientes, incluso jóvenes con hipertensión, que eso nos preocupa. Entonces, precisamente,
los pacientes sí se han visto como más preocupados por su salud. Doctora, así como el virus que entra a un organismo, el organismo que lo recibe no es exactamente el mismo. Cada ser humano tiene una forma diferente. Tanto así que están reportando que hasta el tipo de sangre en ciertas personas, la estadística dice que cierto tipo es menos frecuente. Realmente eso es en la forma que el organismo recibe la agresión. Ahora, en el caso de los tratamientos, aunque básicamente es lo mismo, los encargados son el equipo que se encarga de tratar esa enfermedad, ¿usted ha encontrado diferencias importantes o notables en los tratamientos que chocan con la especialidad suya, con los tratamientos que le ponen el resto del equipo? No, en verdad no, en verdad ha existido, o sea, a todos los pacientes se les ha dado el tratamiento y de acuerdo a las moléculas nuevas que van apareciendo. Fíjense que hemos evolucionado, que cada cierto tiempo sale una molécula nueva, que sí, que esta es, después a los 2 o 3 meses se dice que no mostró mucha efectividad, pero el equipo multidisciplinar, neumólogo, infectólogo, cardiólogo, se han comunicado, han estado en comunicación, los pacientes se han preocupado por consultar a su médico cardiólogo cada vez que el neumólogo o infectólogo le indica un tratamiento. Ha habido como ese feedback y yo lo veo. En el ejercicio de su profesión, usted se caracteriza, me consta, porque ve el paciente integral, es decir, alimentación, trabajo, no es de que toma la presión, hazle un eco y dice, no, ve el paciente como un todo. En ese caso, ese paciente que usted ha estado viendo ahora en la crisis, ha cambiado el hecho de que te dice, yo no me tomé el antihipertensivo, no me lo estoy tomando, no voy a consultar. ¿Se ha muerto por falta de atención? Hasta ahora no hemos tenido ese caso. O sea, hasta ahora los pacientes que fallecieron, que nosotros como grupo veíamos, fue en el inicio de la pandemia mucho más, y eran personas añosas, personas ya con patologías de base, pero por dejar tratamiento no. Sí ha existido, obviamente, en el medio de lo que es la afección por COVID, hay pacientes que en inicio, recordemos, que se hablaba de que si tomaban antihipertensivo X tenían que abandonarlo. Luego se estableció, todas las sociedades de cardiología del mundo emitieron comunicados donde decía que usted tenía que continuar su tratamiento antihipertensivo. Bien. Y que no había contraindicación. Doctora, para terminar, se puso la primera dosis, dentro de un mes se pone la otra, del mismo laboratorio. Ahora, después te dicen, y ahí están como 100 preguntas, y entonces después que yo me vacune y se le diga al mundo, ya República Dominicana está vacunada, podemos abrir el turismo. Fenómeno. Pero vengan con mascarilla, lávense las manos, claro. ¿Y qué más? La higienización. Y distanciamiento. ¿Qué sentido tiene? Es que volvemos a mencionar quizás las afecciones respiratorias que siempre han existido. O sea, la gripe, cuando hay temporadas de gripe, y eso la neumóloga amiga y colega Soler, que luego me va a continuar acá hablando sobre lo mismo, puede dar veracidad de esto. Y es que precisamente estas vacunas no es para que no nos dé COVID. O sea, las vacunas son para disminuir quizás la incidencia de la afección, pero también para evitar y disminuir las complicaciones o la agresividad con que el COVID ha estado afectando a mucha de nuestra población. O sea, yo entiendo que quizás lo de la mascarilla, el distanciamiento, será basado en otras pautas más adelante, pero todavía, incluso cuando toda la población esté vacunada, debe de existir las medidas, y de hecho yo entiendo que más adelante la CDC, la Organización Mundial de la Salud, Salud Pública en nuestro país, va a estar emitiendo las pautas. Esto es una enfermedad que no conocemos. Hablan por ahí en algunos países de una tercera ola, no sabemos. O sea,
estemos al pendiente día a día, es como mucho decir yo a un futuro que pudiera suceder. Bien. Doctora Claudia Almonte, le damos las gracias y hay mucha gente que, ¿dónde tiene su consultorio? Mire, nosotros vamos a decir algo que parece arrogante, pero lo digo yo. Los dos médicos que están, las dos doctoras en medicina que tenemos, no necesitan más pacientes. Están llenos de pacientes. Ay, no. Pero ella está en el grupo de Medicina cardiovascular asociada. Medicina cardiovascular. Medicina cardiovascular. Medicina cardiovascular. No, allí la de... Medicina Sí, cardiovascular. medicina cardiovascular asociada. Bien, medicina cardiovascular. Antinina. Y la doctora está en su consulta, la doctora Soler está en su consultorio solamente, no Sí. con suficiente gente ahí esperando. Gracias, doctora. Gracias a ustedes.